temas de nuestra historia. Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente. Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana. Muy buenos días. Pues todavía tenemos, como este es el primer programa en vivo, pues tenemos el gusto de desearles a todos nuestros radioescuchas que sea un año de salud y de muchas realizaciones, que todos cumplan sus metas. Y bueno, este 11 de enero tuvieron lugar una serie de acontecimientos vinculados con una de las revoluciones de México, que aun cuando no se llama revolución, fue tal vez desde el punto de vista cultural la revolución más importante que ha tenido nuestro país, que es la Revolución de Reforma. Un 11 de enero, pero de 1858, fue liberado Benito Juárez, que era en ese momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y había sido apresado por Comonfort cuando dio el golpe de Estado. Él, junto con el presidente del Congreso, Isidoro Olvera, y con 3 diputados, fueron encarcelados desde el 17 de diciembre, el día que se da el golpe y el plan de Tacubaya, y fueron liberados el 11 de enero y asumió en consecuencia la presidencia de la República de esta forma Benito Juárez por mandato de la Constitución de 1857, que establecía que en caso de faltar el jefe del Ejecutivo, pues fuera el presidente de la Corte el encargado de este cargo, en tanto se podían convocar a elecciones. Es así como llega Juárez a la presidencia de México, y también un 11 de enero pues va a ser su entrada triunfal Juárez a la Ciudad de México al concluir la Guerra de Reforma, que también se le ha llamado Guerra de 3 años, porque en efecto fue del 58, 59 y 60, fueron los 3 años de la Guerra Civil, que después se continuará, ya sabemos, con la intervención francesa y el Segundo Imperio. Entonces, el día de hoy nos vamos a dedicar a hablar de la Guerra de Reforma, de cuáles fueron sus orígenes, su desarrollo y su conclusión, que fue una conclusión relativa porque se siguió en guerra. Esta guerra fue continuada, como digo, por la intervención francesa y el Segundo Imperio. Y tenemos pues 2 publicaciones que creemos que van a ser de gran interés para ustedes, que son pues las que originaron la guerra, o sea, el casus belli. Fueron, por un lado, la Constitución de 1857, y entonces tenemos 10 ejemplares de la historia del Congreso Constituyente de 1857, que fue recogida, que fue elaborada por Francisco Zarco. Son 10 volúmenes pues muy importantes, los que, bueno, ustedes podrán ahí leer todas las participaciones de los diputados de los diferentes partidos en estas discusiones sobre la Constitución de 57, que duraron un año. Hay que recordar que estuvieron representados todos los grupos políticos, que los moderados y los conservadores hacían la mayoría, pero que hubo un grupo minoritario, porque a veces se cae en el error de que, como salió una constitución liberal, de pensar que era mayoritario el grupo liberal, y no. Los liberales siempre fueron una minoría, eran los revolucionarios de ese momento, y fueron una minoría, pero una minoría muy activa,
que logró tener mayoría en la comisión redactora de la Constitución, gracias a Ponciano Arriaga. Y esta fue la razón, pues, de que esta Constitución tuviera el corte liberal, acabara con el Estado confesional y diera pie al Estado laico. Y fue la causa de la guerra, el desconocimiento de esta Constitución, tanto por los militares encabezados por Zuloaga como por el clero. Todos sus miembros excomulgaron a quienes juraran dicha Constitución, y bueno, esto fue lo que desencadenó la Guerra Civil de Reforma. Y en la guerra, pues se va a dar en 1859, a partir de 1859, lo que conocemos como las leyes de reforma, que van a establecer la nacionalización de los bienes de la Iglesia, la separación Iglesia-Estado, la creación del registro civil, del matrimonio civil, secularización de los cementerios, de los hospitales, establecimiento de la no asistencia a actos religiosos por parte de funcionarios públicos, etcétera. Todo esto que conocemos como las leyes de reforma, también vamos a tener para ustedes 5 ejemplares de una compilación de dichas leyes. Llámenos y díganos cuál de estas obras es las que le hace falta en su biblioteca. Los teléfonos en cabina son el 5536-8989, que tiene 4 líneas, una alada sin costo 01800-505-2688, un correo de voz 5623-3281 y un correo electrónico temas de nuestra historia @yahoo.com.mx. En Twitter también nos puede seguir en @temashistoria y en Facebook en el www.facebook.com temas de nuestra historia UNAM. El programa queda en línea durante una semana en el www.radiounam.unam.mx y después pasa al www.patriciagaleana.net. Bueno, pues empecemos para ver cómo se da esta que fue la guerra más sangrienta que vivió México después del movimiento insurgente, y que va a ser el enfrentamiento total y definitivo, porque de ahí surge solo un triunfador, y es el proyecto de nación que se va a establecer, que es el de los liberales, pero se había venido pues ya dando una definición de estos proyectos de nación. Desde el propio movimiento insurgente surgió la idea de organizar a México en una república o en una monarquía. Partidarios de la monarquía pues eran Ignacio Allende, Ignacio López Rayón y después Agustín de Iturbide. De la república, Hidalgo y Morelos. Y se van a dar así pues 3 generaciones de liberales, inclusive cuando don Juan Antonio de la Fuente redacte la Ley de Libertad de Cultos, que es la culminación de toda esta legislación, en diciembre de 1860, a unos días de ganar ya la guerra, va a señalar que es el triunfo de la lucha de 3 generaciones de liberales. ¿A cuáles generaciones de liberales se está refiriendo? Se está refiriendo a la primera generación, que fueron los liberales ya que lucharon en la insurgencia. La segunda generación la está considerando la de la Reforma de 33, de Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora, y la tercera generación pues es de la que él mismo formó parte, en donde están Juárez, Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada y José María Iglesias, que son de los que participaron inclusive en la redacción de las leyes reformistas. Primero, antes de la Constitución de 57 y después
de la defensa de la Constitución de 57 y la elaboración de las leyes llamadas de reforma con mayúscula, ¿verdad? Que son las que se dan a partir de 59, de julio de 59. Entonces, estas generaciones de liberales fueron radicalizando su posición, realmente afinando su liberalismo. La primera generación buscó la libertad de México respecto de España. La segunda quería ya la hegemonía del Estado respecto de la Iglesia, con el ejercicio del patronato que habían ejercido los reyes de España sobre la Iglesia católica y que consideraron estos liberales que era un derecho del Estado y no una concesión, como era la posición de la Iglesia. Y en la tercera generación, donde se da ya el paso definitivo para afinar este proyecto de la laicidad, de la secularización del Estado y de la sociedad, que es la separación entre la Iglesia y el Estado, que no quiere decir de ninguna manera que la Iglesia se sustraiga de la legislación que impera en el territorio nacional. La Iglesia, como toda institución que es establecida en México, debía acatar la legislación que se habían dado los mexicanos y en este caso la Constitución de 57. Pero veremos que así como hay una evolución entre estas tres generaciones de liberales, también tenemos que la propia reforma que se da desde 1855 al triunfo de la Revolución de Ayutla, cuando se acaba la era santanista, va a ser paulatina. Va a haber primero unas leyes reformistas anteriores a la Constitución de 57, después ya estas se incorporan en la Constitución de 57, que por primera vez no establece la intolerancia religiosa, y esta es una de las razones por las cuales la Iglesia la condena y excomulga a todos los que la juren, porque deja abierta la posibilidad de que haya otros credos religiosos y no nada más el católico, aunque no lo haga explícito, queda implícito al no establecerse la intolerancia, y por otra parte faculta al Estado para legislar en materia de culto religioso. Estos son los dos puntos centrales de la Constitución de 57 contra los que se va a manifestar todo el episcopado en pleno, y que habían empezado a tener ya un debate importante con Juárez, que dio la primera ley reformista, como él dice, que fue la chispa que levantó la rebelión de los clérigos, y después se van a unir a esta también los militares. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar música, y vamos a escuchar una canción cuya letra fue escrita por Guillermo Prieto allá por 1854 y apareció publicada en su libro Viajes de Orden Suprema, que es una sátira de los conservadores, a los que se les llama cangrejos, porque dicen que dan un paso adelante y muchos hacia atrás. Entonces escuchemos Los Cangrejos del disco Cancionero de la Intervención Francesa. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán. Sus sisas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Maldito
vuelta federata que oprobio nos recuerda. Hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales, aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad. ¿Quieres inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Orden, gobierno fuerte y en Holgorio el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar. Heroicos vencedores de juegos y portales y aplacan nuestros males, la espada y el cirial. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad. ¿Quieres inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. En ocio el artesano se oculta por la leva, ya ni al mercado lleva el indio su guacal. Qué horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad. ¿Quieres inquisición? ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. Bueno, pues nos han llegado muchas preguntas de nuestros radioescuchas que están vinculados con otros temas, pero vamos a darles paso rapidísimamente porque si no después no alcanzamos a acabar el tema de hoy. Don Jorge Olvera Martínez de la Netzahualcóyotl nos dijo que qué tan hostil fue el encuentro entre Iturbide y Guerrero. Bueno, no es que haya sido hostil, don Jorge. Yo no creo que haya habido el famoso abrazo de Acatempan, porque Iturbide no tenía mucha simpatía por las personas que no eran de lo que él consideraba su clase, pero le convino en ese momento a Iturbide que Guerrero dejara las armas y Guerrero se plegó al liderazgo de Iturbide y él sabía que no tenía los elementos para consumar la independencia y por eso aceptó el plan de Iguala. Y que si el clero tuvo intromisión en el proceso de independencia, muchísima, don Jorge, fue muy importante la intervención del clero. El bajo clero, pues imagínese, del bajo clero salieron los grandes líderes de la insurgencia, desde Hidalgo, Morelos, Matamoros, el Amo Torres, todos eran curas. Y la red de clérigos amigos de Hidalgo, bueno, pues él tenía una comunicación con clérigos en diferentes regiones y hemos podido constatar cómo fueron los que iniciaron los movimientos por diferentes partes de la Nueva España. Y después tuvieron una participación también muy importante, el alto clero, para condenar a la insurgencia, en las pláticas de la profesa para que no se estableciera aquí la Constitución Liberal de Cádiz, para nombrar a Iturbide el jefe encargado de acabar con lo que quedaba de los insurgentes, que era básicamente Guerrero. Entonces sí, tuvieron una intervención definitiva y a la conclusión de la guerra de independencia, pues fue la independencia también de la Iglesia. La Iglesia quedó libre del patronato, o sea, antes desde la conquista se había hecho un concordato entre el pontificado y la monarquía española, por medio de la cual el rey de España era el patrono de la Iglesia Católica y el virrey el vicepatrono, e intervenían en los asuntos de la Iglesia, en el nombramiento de las autoridades, de los obispos, en la erección de las parroquias, etcétera. Entonces, con la independencia, pues, la Iglesia se consideró, desde luego, independiente del regio patronato. Como decía yo, los liberales como Gómez Farías y Mora consideraron que era un derecho del gobierno mexicano ejercer ese patronato, pero la Iglesia de ninguna manera lo aceptó. Consideró que había sido una concesión que se le había dado a los reyes de España por haber
para la evangelización, pero que no estaban dispuestos a darle esa concesión a los gobiernos mexicanos. Inclusive en el Segundo Imperio, con Maximiliano, también hubo una discusión respecto al ejercicio del patronato, y como Maximiliano I era liberal y quería que se ratificaran, de hecho ratificó después de sus desencuentros con el representante pontificio, ratificó todas las leyes de reforma, pues hubo un desencuentro con el Papa. Y ya al final, cuando Napoleón III lo abandona, está dispuesto a que sea el propio episcopado el que haga el proyecto de concordato, pero finalmente ese ya no se realiza porque cae el Segundo Imperio. Entonces, la Iglesia católica en México, por haber sido la única hegemónica, haber tenido el monopolio religioso y educativo, pues ha tenido un papel decisivo en la historia política mexicana. Doña Rosa María Arenas solicita un ejemplar de los libros, con mucho gusto. Don José Luis Jaime nos dice que qué leyes de reforma se han defendido hoy día con mayor fuerza. Bueno, ahora hay una discusión muy importante que seguramente ustedes habrán seguido en la prensa sobre la reforma al artículo 24 de la Constitución. Primero se reformó el artículo 40 para incorporar en la Constitución que México es un estado laico, pero esta reforma pues era incompleta si no se especifica qué es la laicidad. Y la laicidad implica la neutralidad del Estado respecto de cualquier creencia religiosa o no creencia para los que no profesamos ninguna religión. Entonces, en ese sentido, hay que ampliar esa laicidad a todos los aspectos de la vida, incluido el de la salud, por ejemplo. Y con esto tendríamos derecho a que se despenalizara el aborto, por ejemplo, en todo el territorio nacional, y a que hubiera la eutanasia activa y pasiva, porque el Estado no tiene por qué obligar a una persona que no quiere vivir porque tiene una enfermedad terminal, dolores inaguantables, a seguir viviendo. Entonces, todo esto de la laicidad del Estado debe abarcar, repito, todos los ámbitos de la vida. Y esto es lo que se ha estado discutiendo últimamente cuando se reformó el artículo 40 y ahora el artículo 24. Aquí se está dando, lamentablemente, una falsa discusión, porque si bien es cierto que la Iglesia Católica quiere pues que haya educación religiosa en las escuelas, tener medios masivos de comunicación, recibir incluso subvención del Estado, como recibe, por ejemplo, en España, y que aquí no se hace nada de eso precisamente gracias a las reformas juaristas. Bueno, pues lo que se dio en el artículo 24 es una ampliación de la libertad de pensamiento, porque se había reformado en 1860, se dio la ley que redactó Juan Antonio de la Fuente de libertad de cultos. O sea, este era un paso muy importante, se pasaba de la intolerancia religiosa que decían todas las constituciones, la de Apatzingán de 1814, la primera Constitución Federal de 1824, las dos constituciones centralistas de 36 y de 43, todas establecen en sus primeros artículos que todos los mexicanos tienen que ser católicos y que no hay tolerancia de ninguna otra religión, menos aún de no tener ninguna. Entonces, en estas condiciones, la revolución de reforma fue fundamental, fue la revolución cultural más importante, porque se pasaba de la intolerancia a la tolerancia de cultos. Se podía tener el culto que cada quien decidiera
después de la ley de 1860. Pero esta libertad de cultos pasó igual de la Constitución reformada ya de 57, cuando se incorporan las leyes de reforma, a la Constitución de 17 que nos rige hasta la actualidad. Y entonces lo que quería la Iglesia era modificar y que hubiera libertad religiosa y libertad de conciencia, que siempre la ha habido. O sea, esto era una forma en la que la Iglesia, en efecto, quería intervenir en la laicidad del Estado. Pero lo que no se ha reconocido es la modificación que los diputados hicieron a la propuesta original de reforma al artículo 24. Y esto es muy grave porque se ha quedado con la idea, inclusive hasta pues ex senadoras como María de los Ángeles Moreno, sigue con la idea de que está como si estuviera el texto original que se había propuesto de acuerdo con la Iglesia Católica, y este texto se cambió, ustedes lo pueden leer, y ahorita nada más falta un estado para que se apruebe la reforma al artículo 24, porque se debe de reformar con 17 estados que lo aprueben. Ya lo aprobaron 16, solamente falta uno, y la gente sigue pensando que la reforma que se aprobó es la que y tuvo como iniciativa la Iglesia, y desde luego ha habido un rechazo total a esta iniciativa de la Iglesia porque era contraria al Estado laico, pero no se ha leído el texto que se modificó en la Cámara de Diputados, diputadas como Enoe Uranga, como el diputado Felipe Solís, como el que era diputado Alejandro Encinas, participaron en la modificación de esta iniciativa original y dejaron un texto totalmente laico en el que también se incluyen la libertad de convicciones éticas y filosóficas. Entonces aquí se está reconociendo la libertad de pensamiento a los librepensadores, esto es, a los ateos, y esto no se ha tomado en cuenta. Entonces, esta es la discusión que se está dando ahorita y que es muy importante que lean directamente el texto de la reforma para que no se queden con la idea equivocada de que es el texto anterior, que sí había sido promovido por la Iglesia, que decía que no tenía suficiente libertad religiosa, porque ellos consideran que para tener suficiente libertad religiosa deben de enseñar religión en las escuelas públicas. Y esto, pues, desde luego sería inadmisible en un Estado laico y sería dar una marcha atrás a todo lo que por lo que se luchó en esta guerra tan sangrienta como fue la guerra de reforma. Vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para el día de hoy, que son testimonios sobre la guerra civil de reforma. Está primero el anuncio de don Manuel Ruiz, que era ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, de cómo el presidente Juárez asume el poder después del golpe de Estado de Ignacio Comonfort, que titubea y se une al levantamiento militar de Zuluaga en contra de la Constitución de 57. Después Juárez llama a defender la reforma como sinónimo de defender la libertad. Ocampo refiere a José María Mata una reseña de la guerra, lo mismo hace Juárez a su yerno y confidente Santa Cilia, y finalmente Juan de Dios Arias refiere el triunfo de la guerra de reforma por parte del gobierno constitucional de los liberales. El 19 de enero de 1858, Manuel Ruiz, ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, dio a conocer un manifiesto a la nación
explicando las causas por las que Benito Juárez asumía la presidencia. El gobierno constitucional de la República, cuya marcha fue interrumpida por la defección del que fue depositario del poder supremo, queda restablecido. Los hombres que de buena o mala fe repugnaban aceptar las reformas sociales que la Constitución de 1857 establece para honor de México y para el bien procomunal, han apurado todos sus esfuerzos a fin de destruirlo. Han promovido motines a mano armada, poniendo en peligro la unidad nacional y la independencia de la República. La voluntad general expresada en la Constitución y en las leyes que la nación se ha dado por medio de sus legítimos representantes es la única regla a que deben sujetarse los mexicanos para labrar su felicidad a la sombra benéfica de la paz. Su Excelencia el Presidente espera fundadamente que los hombres que han cometido un error, tal vez emanado de sanas intenciones, vuelvan sobre sí y depongan la actitud hostil que aún guarden y obsequien sin dificultad la voluntad pública. En caso de que esta esperanza quede burlada, Su Excelencia está firmemente decidido a reprimir los excesos. Llenará con toda clase de sacrificios el sagrado deber de consolidar la paz, restablecer el orden legal y la buena administración. Desde Jalisco, el 17 de marzo de 1858, el presidente Juárez hizo un llamado para defender la reforma. Escuchemos. En los momentos del supremo conflicto, borrando las distinciones con que pretenden dividirnos los privilegios, realizando y haciendo patentes los deseos de los demócratas de corazón, habéis combatido en una aspiración a la libertad, y la esperanza inmortal nos promete la victoria decisiva del pueblo. El 1 de agosto de 1858, Melchor Ocampo envió la reseña de los acontecimientos a José María Mata, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Estados Unidos. Don Santos degollado a la cabeza de su división, compuesta de cerca de 4,000 hombres, llegó a Guadalajara el 3 de junio, después de haber derrotado a los facciosos que salieron de aquella plaza pretendiendo contener la marcha del ejército constitucional. El parte que dio Miramón a Zuloaga, fechado en Guadalajara el 7 de julio, demuestran con la mayor evidencia que en esa jornada sufrió la causa del retroceso un descalabro terrible. La plaza de San Luis Potosí, que por estar perfectamente bien artillada era considerada como el Sebastopol de los reaccionarios, fue tomada el día 30 de junio por el señor coronel don Juan Zuazua, con la división de su mando, después de una resistencia que se prolongó por 7 horas. El señor general don Vicente Jiménez, gobernador del estado de Guerrero y general en jefe de la brigada de vanguardia de la División del Sur, al mando del general don Juan Álvarez, obtuvo en el pueblo de Cocula, del distrito de Hidalgo de aquel estado, un triunfo completo sobre los facciosos. Hasta el Valle de México se ha insurreccionado ya contra el gobierno intruso. El general Arteaga proclamó en Chalco el 3 de julio el reconocimiento de la Constitución, y ese grito encontró eco en otros puntos del mismo valle. No son de menos importancia las victorias
que la causa de la libertad y de la civilización ha conseguido en el estado de Veracruz. El puerto de Tuxpan, que Zuloaga habilitó para el comercio extranjero, fue tomado el 17 de julio por don Miguel Cástulo de Alatriste, en cuyo poder quedó un considerable número de prisioneros a quienes se dio libertad. En la carta del presidente Juárez del 1 de abril de 1859 a Pedro Santacilia, su yerno y confidente, podemos constatar su confianza en el triunfo del gobierno. Miramón resolvió levantar el campo y se ha ido para Orizaba sin haber disparado un tiro sobre esta plaza que respecto de él era un Sebastopol. Nuestras fuerzas que operan entre Puebla y Orizaba se preparan a impedirle el paso para México, que tal vez a estas horas habrá caído en poder de Degollado. Es imposible moralmente hablando que la reacción triunfe. El 17 de septiembre de 1860, Juárez escribió a Matías Romero los avances de la guerra que se acercaba al triunfo final. Después de que nuestras fuerzas del interior derrotaron a Miramón en Silao, estuvieron unos días en Querétaro y Guanajuato y luego se han ido para Guadalajara con el objeto de hacer rendir a Castillo, que está allí con 4,000 hombres. Han dado este paso para no dejar enemigo en la retaguardia cuando se vengan sobre la capital, donde se halla hoy Miramón con 10,000 hombres, porque reconcentró sus tropas que había en Orizaba, Jalapa, Tulancingo y Toluca. En Puebla habrá una guarnición de 1,500 hombres. Luego que se tome Guadalajara, se disiparán todos nuestros temores sobre México, a cuyo fin estoy organizando las tropas de Oaxaca y de este estado. El triunfo de las fuerzas liberales fue dado a conocer a los gobernadores de los estados por Juan de Dios Arias el 31 de diciembre de 1860. Escuchemos. La reacción ha concluido. Después de la derrota que sufrió Márquez y de la toma de Guadalajara, el ejército constitucional, al mando del excelentísimo señor don Jesús González Ortega, se dirigió a la capital de la República, donde el bando rebelde, haciendo un supremo esfuerzo, concentró la mayor fuerza posible. Miramón y Márquez llegaron a México solos. La ciudad contenía unos 2,000 hombres de guarnición que hacían imposible toda defensa. Hubo una junta en la que se decidió entregar la situación al señor Degollado y que saliesen, como en efecto salieron, a conferenciar sobre la entrega de la capital el embajador español, el ministro francés y el general Ayestarán. La revolución ha terminado completa y gloriosamente, sin transacciones perjudiciales y, lo que es más, sin desorden, sin violencias, sin venganzas comunes en todas las revoluciones. Ningún crimen ha venido a empañar tan espléndido triunfo. El Supremo Gobierno, llamado prontamente a la capital, se dispone a marchar en estos momentos, firme en su propósito de hacer estricta justicia y de avanzar en la vía de la reforma. De hoy en adelante, la ley, y sólo la ley, será el gran principio en que se apoyen las libertades públicas,
la independencia y los destinos futuros de la nación mexicana, que ha sabido conquistar palmo a palmo la legalidad representada en su Constitución. Bueno, pues ahí tienen ustedes todos estos testimonios sobre la guerra civil de reforma o guerra de 3 años, en donde la situación fue muy difícil para los liberales todo el primer año. Hay que recordar que en 58 el general Luis Gonzaga Osoyo derrotó a Anastasio Parodi en Salamanca. Y bueno, Osoyo tuvo una serie de victorias, tomó Guadalajara, mientras él estuvo con vida, ya que muere a mediados del 58 y entonces es sustituido por Miguel Miramón, que también tuvo varios triunfos. Por eso a Osoyo y a Miramón les decían los macabeos, recordando a estas figuras bíblicas en defensa de la religión católica. Y después vinieron triunfos también de Zuluaga, que va a estarle disputando, va a haber una disputa por el poder en el grupo conservador y después también se dará en el grupo liberal, o sea, los problemas políticos están en los dos grupos beligerantes, tanto en el gobierno constitucional como en el que se llamó Supremo Gobierno. Hay que recordar que a partir del golpe de Estado de Comonfort, pues primero Comonfort es apoyado por Zuluaga en el plan de Tacubaya, pero después es rebasado por el propio Zuluaga, que se erige como el presidente, y es cuando Comonfort libera a Juárez, a Isidoro Olvera y a los 3 diputados que había encarcelado también, que eran el diputado Garza, Melo y Benuet, y sale del país, se va Comonfort a Estados Unidos y queda Juárez como el jefe del gobierno constitucional. Entonces, a partir de ese momento hay 2 gobiernos, porque por otra parte, Zuluaga se erige en el presidente del que llama Supremo Gobierno. Hay que recordar que durante los 3 años de la guerra, Zuluaga primero, después Miramón, estuvieron adueñados de la Ciudad de México. Por eso el gobierno conservador fue reconocido por todos los países que tenían relaciones con el nuestro, incluido Estados Unidos. Entonces, el gobierno constitucional que se va a establecer en Veracruz, después de que Juárez asume la presidencia, se va primero a Guanajuato, luego se va a Guadalajara, donde está a punto de ser fusilado por un coronel conservador, y es cuando Guillermo Prieto dice aquella célebre frase de los valientes no asesinan, y así salen con vida de este trance en Guadalajara, pero tienen que irse por vía Panamá a Veracruz, o sea, no podían atravesar el territorio mexicano porque en el centro del país el dominio era total por parte de los conservadores. Establece su gobierno en Veracruz, Juárez. Hay 2 intentos de tomar Veracruz por Miramón, el que hace en 1860 es el intento frustrado porque ya Juárez ha sido reconocido por el gobierno de Estados Unidos y entonces hay un apoyo de la escuadra norteamericana para detener a los barcos que había contratado Miramón en España. En Antón Lizardo son detenidos, declarados barcos piratas por Juárez, y entonces no puede caer Veracruz. Esto es fundamental porque ahí se habría acabado el gobierno constitucional y se habría dado el triunfo de los conservadores. El 59 es un año muy importante porque si bien se siguen dando triunfos de los conservadores como en el 58, hay hechos muy
terribles, muy lamentables, como el de Tacubaya, cuando Leonardo Márquez ejecuta no solamente a los soldados, sino también a los civiles, a los estudiantes de medicina que estaban ahí ayudando al ejército liberal. Por eso se llaman los mártires de Tacubaya, y a Márquez se le conoce con el terrible nombre del Tigre de Tacubaya. Y hay otro tipo de acciones importantes por parte de los dos grupos beligerantes que buscan las alianzas internacionales. Los conservadores de España con el Tratado Monalmonte y los constitucionalistas liberales de Estados Unidos por medio del Tratado Maclean-Ocampo. Todavía sufre una derrota muy importante degollado en Estancia de las Vacas a manos de Miramón, y en 60 es cuando van a empezar a cambiar las cosas. Hay que ver que también los dos grupos se apoderan de todos los recursos que pueden. Se habían dado las leyes de reforma desde julio del 59 precisamente para nacionalizar a los bienes del clero y que no siguieran pasando a manos del ejército conservador. Y González Ortega, por ejemplo, en 60 se apodera de la plata de la Catedral de Durango. Después Degollado expropia a particulares en San Luis Potosí. Miramón acepta un préstamo de 700,000 pesos a cambio de aceptar una deuda de 15 millones del banquero suizo Jecker, unos bonos fraudulentos totalmente, que después van a ser uno de los temas que se tratan en la intervención francesa. Miramón se apodera de recursos de la legación inglesa y finalmente González Ortega logra derrotar a Miramón en Silao y después en Calpulalpan, y con esto pues se da por concluida la guerra, porque regresa el gobierno constitucional a la Ciudad de México. Vamos a hacer una pausa. Nos han llegado muchas preguntas, pero les queremos dar respuesta en el último segmento del programa para poder concluir el tema. Y escucharemos otra canción pues que también ridiculiza a los conservadores. La música es una música española, vino de España la música que ustedes van a escuchar, pero la letra, primero se hizo una letra en contra de los norteamericanos en la guerra de conquista territorial del 46 al 48, después se utilizaba contra los conservadores e incluso contra los franceses. La canción se llama La Pasadita. Una cosa es cierta, y es que en un tris-tras triunfó ya el partido anticlerical. Por eso las viejas rabiosas están, pero yo me río, contestó jaja. Y a la pasadita, tandarindarán, y a la pasadita, tandarindarán. El último golpe ha estado formal, le quitan al clero la enseñanza ya. Adiós seminario y universidad, que viva el progreso, déjame gritar. Y a la pasadita, tandarindarán, y a la pasadita, tandarindarán. Un señor obispo de muchos que hay, contra las reformas protestó locuaz, y de esa protesta que resultará, de fijo le echaron algún muladar. Y a la pasadita, tandarindarán, y a la pasadita, tandarindarán. Porque tal empeño
total tenacidad de los que pretenden andar para atrás. En lugar de estorbos, como siempre dan, no mejor les será unirse y marchar. Y a la pasadita, tandarindarán, y a la pasadita, tandarindarán. ¿Sabéis qué resulta? Bueno, pues ya nos quedan muy poquitos minutos, pero vamos a tratar de dar respuesta. Primero me faltó explicar para quienes no recuerden que en los textos se menciona varias veces el Sebastopol, o sea, considerando que el punto era el punto decisivo para los conservadores cuando fue tomado San Luis Potosí, por ejemplo, o cuando Miramón se le echó de Veracruz. Y es que Sebastopol fue la batalla decisiva de la guerra de Crimea, que recordarán nuestros radioescuchas, es la que de la que va a salir Napoleón III, ya convertido en el árbitro de la política europea. Ahí Francia, junto con Inglaterra, luchó en contra de Rusia, en apoyo a los turcos por el dominio de los Balcanes. Y la batalla en la que hubo miles de muertos, fue una mortandad terrible, fue justamente Sebastopol, que fue la batalla decisiva, y por eso hablan de que era el Sebastopol cuando toman algún punto que era fundamental para los conservadores. Nos pregunta don Efrén Martínez que en qué consistía la separación de la Iglesia y del Estado. Don Efrén, consistía en que ya el gobierno mexicano no iba a estar, el Estado mexicano no iba a luchar por ejercer el patronato que habían ejercido los reyes de España y que intervenían en el nombramiento de las autoridades eclesiásticas, en donde se erigían las parroquias, etcétera, sino que los asuntos políticos y los eclesiásticos iban a quedar separados. Ya no iba a haber esta mezcla de religión y política que ciertamente es siempre ha sido nefasta. Y nos pregunta, bueno, doña Esperanza de León dice que por qué razón las guerras sobre religión que quieren imponerla y pues han sido las más sangrientas en todo el mundo. Bueno, es que pues ahí las pasiones cobran una fuerza inmensa, ¿verdad? Porque las cuestiones de fe pues no admiten racionalidad alguna y entonces la gente pues sí, ciertamente se apasiona. Nunca ha habido una guerra, por ejemplo, de los ateos para que todo el mundo se convierta en ateo. En cambio, sí ha habido muchas guerras de religión, como comenta doña Esperanza de León. Don Porfirio García de León nos dice que hay que recordar las leyes que dio Lorenzo de Zavala en el Estado de México, que también fueron leyes reformistas. Muchas gracias por su comentario. Doña Hilda San Román lamenta que no sirva la página de internet. Ella nos escucha desde Toluca y varias veces se ha quejado de que no llega bien la señal de nuestra radio. Y bueno, pues hacemos aquí un llamado a las autoridades, ojalá que pudieran darnos mejor equipo para que Radio Universidad tuviera un mayor alcance. Yo creo que lo merece nuestra Universidad Nacional, debería de tener alcance nacional. Por eso es una universidad nacional. Y bueno, doña Hilda siempre tiene problemas para escucharnos por la radio y entonces ahora nos quiere escuchar por internet, pero resulta que tampoco funciona el internet. Bueno, pues entonces hacemos también un llamado a las autoridades correspondientes. Muchas gracias por sus felicitaciones, doña Hilda. Un abrazo muy afectuoso. El licenciado Emilio Avilés dice que comenta, y le agradecemos sus felicitaciones a todos, que porque hay algunos académicos que dicen que Juárez se aferró al poder. Bueno, y dicen esto por sus reelecciones. Don Emilio, acuérdese que él asume primero como presidente de la Corte, interinamente el poder, en tanto que está la guerra, y después de que termina la guerra, en 61, es electo por 3 votos nada más, para que se den ustedes cuenta cómo estaba dividida la situación, asume la presidencia ya como presidente constitucional
y termina su periodo cuando está en la lucha de la intervención, en contra de la intervención francesa, y por eso decide prorrogar su mandato. Aquí, desde luego, Jesús González Ortega, que había sido pues el general que había dado las victorias a los liberales en la Guerra de Reforma, pues quería tener el poder y le disputó la presidencia, pero Juárez y un grupo importante de liberales, entre ellos el propio Sebastián Lerdo de Tejada, pues consideraron que sería muy difícil para el gobierno republicano hacer un cambio de presidente en plena guerra contra la intervención francesa, y por eso se prolonga el periodo. Y después viene la segunda elección, digamos la primera reelección de Juárez en 1867 y la segunda reelección en 1870. Y esto es la razón por la cual hablan de que se aferró al poder, pero en primera reelección, bueno, pues era importantísimo dar continuidad a la pacificación del país, porque aunque cae el imperio y viene la ejecución de Maximiliano, pues los conservadores siguieron en pie de lucha en diferentes regiones del país. El país no estuvo en paz ni un solo día de lo que gobernó Juárez una vez terminada la guerra contra la intervención y el Segundo Imperio, hasta el día de su muerte. Por eso el día de su muerte al único que recibe es al ministro de guerra, porque todavía había movimientos armados en el territorio nacional. La segunda vez que se reelige en una carta, se lo escribe a Santa Cilia, porque no quiere que gane Porfirio Díaz. Él era contrario a que los militares ocuparan el poder. Como Porfirio Díaz había sido el que le había dado todos los triunfos a los republicanos en contra de los franceses, pues así como González Ortega quería la presidencia, lo mismo quería Porfirio Díaz, y Juárez no quería que un militar llegara al poder, y escribe que estaba seguro que Porfirio Díaz le iba a quitar el poder a Sebastián Lerdo de Tejada, como finalmente pasó. Entonces es por esto que dicen que se aferró al poder. Don Fernando Román nos pregunta que por qué Comonfort consideraba imposible gobernar con la Constitución de 1857, porque decía que dejaba maniatado al Ejecutivo. Hay que recordar que la Constitución de 57 era una constitución semiparlamentaria que le daba más poder al Legislativo que al Ejecutivo. El Ejecutivo no tenía derecho de veto sobre las medidas que dictara el Legislativo. Había una sola Cámara, que era muy poderosa, y por esta razón Comonfort decía que no podía gobernar con ella. Y las relaciones de Comonfort con la Iglesia, era partidario de la Iglesia, inclusive por eso renunció Campo a al ministerio, porque decía que no habían hecho la guerra de reforma para darle el poder, la revolución de Ayutla para darle el poder a la Iglesia, y Comonfort quería que hubiera representantes de la Iglesia en el gobierno. Ya se nos acabó el tiempo, nos quedaron muchos comentarios, les agradecemos mucho sus felicitaciones, en fin, hay unas muy bonitas como esta que dice que 17 años hemos dado clases de historia aquí en Radio UNAM. Pues sí, ya son 17 años. Agradecemos a todos de verdad sus llamadas y a nuestros compañeros que hacen posible el programa. La lectura de los textos estuvieron a cargo de Tessa Uribe y Esteban Escárcega, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción y en los teléfonos, con el apoyo de Felipe Guerra, y Patricia Galeana se despide hasta dentro de 8 días. Temas de nuestra historia. Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente. Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.